sucede en el país. Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Culmina un ciclo político en América Latina y particularmente en Venezuela, y se abre un nuevo ciclo, todavía incierto, pero que implica repensar el proyecto de transformaciones sociales y políticas, así como el modelo económico, repensar la política de alianzas y el papel de los sectores productivos privados, repensar los procesos de integración regional y principalmente repensar la tarea estratégica de construcción de una sólida y moderna hegemonía. Las fuerzas de la derecha y el imperialismo norteamericano han ido reconquistando espacios políticos y sociales en el continente, en algunos casos aprovechando los instrumentos de poder del propio Estado, como el Poder Judicial y el Legislativo, para derrocar a gobiernos progresistas, como fue el caso de Honduras, Paraguay y Brasil, a través de contundentes golpes parlamentarios. De la misma manera, las fuerzas conservadoras han avanzado aprovechando las debilidades hegemónicas de estos gobiernos, la caída de los precios de las materias primas y los errores en política económica. Contra todos estos gobiernos progresistas se ha desatado también una feroz ofensiva de los llamados poderes fácticos, como el gran capital transnacional, la industria comunicacional, las embajadas de los Estados Unidos y otros gobiernos de derecha, mediante acciones de desestabilización, estrangulamiento financiero, caotización y neurotización social. Se trata, en definitiva, de una tentativa de expulsión, exclusión y eliminación de las fuerzas populares para sacarlas definitivamente de cualquier espacio de poder y de impedir incluso su retorno al gobierno, mediante el desprestigio de sus dirigentes y del modelo de inclusión social, la caotización de la sociedad y principalmente la reconfiguración de su cultura nacional popular, sumergiendo a las mayorías populares en la desesperanza y la dominación. Sin embargo, no se gana una guerra solo aprovechándose de las debilidades del adversario, sino se cuenta con profundas y vigorosas fortalezas propias. Se abre un nuevo ciclo, una nueva etapa. Para el chavismo en particular, este nuevo ciclo significa repensar el modelo económico para resolver el problema del desabastecimiento y la inflación, principalmente, así como enfrentar la ineficiencia y la corrupción con mano de hierro. Pero también significa retomar la iniciativa de construcción hegemónica, para lo cual hace falta actualizar el arsenal simbólico y tomar la palabra de nuevo. Para analizar esta situación y estos escenarios, hoy nos acompaña Vladimir Adrianza, profesor universitario, economista, experto en geopolítica energética y geoeconomía, aspirante a diputado en la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, Vladimir. Gracias, profesor Chemer. Tú eres experto en geopolítica. ¿Cuál es el contexto internacional que puede explicar en parte la agudización del conflicto hoy en Venezuela? Lo primero que hay que decir es que la crisis que vive los Estados Unidos de América como cabeza del imperio es lo que primero impulsa la situación que estamos viviendo ahora en Venezuela. Es evidente que hay una confrontación que podríamos llamar tripolar en estos momentos entre los intereses que gobiernan a los Estados Unidos y las corporaciones que están en torno a lo que podríamos llamar la tríada Estados Unidos, Europa y Japón, con respecto a lo que es la postura de China y la postura de la Federación Rusa en estos momentos. Evidentemente, ahí se centra el conflicto, toda vez que Estados Unidos acaba de asumir un presidente que él ha definido que con su frase Make America Great Again y America First, indiscutiblemente ha puesto sobre el tapete la importancia de volver a esquemas literalmente hegemónicos por parte de los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene Venezuela? Venezuela indiscutiblemente tiene la importancia de ser, primero, un reservorio de hidrocarburos sumamente grande, impresionante, mucho más grande de lo que se ha logrado decir públicamente. Segundo, tiene un gran reservorio de recursos minerales de todo tipo, tiene una posición geoestratégica impresionante y además esa cuestión tiene la facilidad de que
para ellos está dentro del contexto de lo que siempre han llamado su patio trasero, desde el siglo pasado. Claro. Venezuela y está a menos de 4 días, más o menos 4 días de navegación de los Estados Unidos. Todo esto implica que dentro de esa confrontación de intereses a nivel internacional que se viene dando acentuadamente desde el año 2014, específicamente cuando el presidente Xi Jinping y Vladimir Putin pasearon, por decirlo así, por América Latina, indiscutiblemente los Estados Unidos para ellos fue una alarma, y una alarma que los ha llevado a propiciar la participación de los organismos de inteligencia en los golpes de Estado que se han dado evidentemente en Brasil, en otras partes en América Latina. Exacto. Y que ahora se pretenden dar aquí en Venezuela. Mira, tomando en cuenta ese escenario internacional, ¿cómo podríamos describir la naturaleza del conflicto en Venezuela? ¿Se aspira a la alternancia? ¿Se aspira más bien al derrocamiento del presidente Maduro y la caotización del país? ¿Cuáles son los escenarios en este sentido? Me respondes después que regresemos a los comerciales. Bueno. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Vladimir, en este contexto internacional que acabas de describir, ¿cómo influye en la naturaleza del conflicto en Venezuela? ¿Podemos hablar de alternancia o, por el contrario, de caos y derrocamiento? Podemos hablar de que los intereses que se contraponen al modelo bolivariano, representado en estos momentos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no desean, repito, que una alternancia en el poder de forma simple. Es evidente que desde el inicio de la llamada Revolución Bolivariana hemos tenido el intento por el derrocar al gobierno bolivariano, pero sobre todo por derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de que en algunos momentos la oposición del país haya buscado a identificarse con esa Constitución, en la práctica ha demostrado que a ellos no les interesa una constitución. ¿Por qué no acudir a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué no participar en esa iniciativa? Yo lo que veo es que no tendrían la suficiente fuerza como para poder imponer sus puntos de vista. Evidentemente, si tú propicias un escenario porque te sientes de alguna manera fuerte en ese escenario, porque crees que eres capaz de maniobrar en ese escenario, definitivamente lo que sucedió hace un par de años, poco más o menos, en el que la Asamblea Nacional fue ganada por una mayoría opositora, evidentemente, pese a las circunstancias actuales, en mi humilde apreciación, no se volvería a repetir. Eso fue producto de un plan, y ese plan tiene nombre. Es el Plan Freedom 1, desarrollado por el Comando Sur de los Estados Unidos, y el objetivo era crear una situación de desabastecimiento con ayuda de factores locales, de desabastecimiento, de confusión, de desesperanza de parte de la gente, de tal manera que la gente generara una suerte de voto castigo. Pero todavía se mantiene el descontento, el malestar, pero la incertidumbre. Está como más planteado sobre el tapete la realidad de ese descontento, el origen de ese descontento. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está ocurriendo hoy? Que hay una escalada en el conflicto. Bueno, ¿Hacia dónde se pretende ir con esta escalada? Lo primero es a crear una situación que destruya el Estado-Nación venezolano. Eso es fundamental. La destrucción del Estado-Nación venezolano conllevaría a derogar definitivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues saldría de escenario. Y eso le permitiría a la corporatocracia mundial, junto con la ayuda de sus factores locales, ponerle la mano a los inmensos recursos naturales que Venezuela tiene en un momento donde los Estados Unidos tienen grandes desavenencias, grandes disparidades respecto a sus socios europeos. Vemos el caso que ha pasado en días pasados con las desavenencias entre Trump y la señora Merkel, en el cual evidentemente se están hablando ya prácticamente de dos grupos de intereses dentro de una misma alianza que ha durado desde la época de finales de la Segunda Guerra Mundial para acá, o sea, en la Guerra Fría para acá, y en el cual los Estados Unidos hoy más que nunca necesita
por la fuerza, por la vía que sea, recuperar eso que ellos llaman el patio trasero para poder reimpulsar la industria dentro de los Estados Unidos. Evidentemente, cuando nosotros analizamos la situación que hay en la ruta de la seda, la franja y la ruta, como la han llamado los chinos, y que eso tiene apoyo de la Federación Rusa, apoyo de un conjunto de estados, inclusive Turquía, que ha sido un aliado de la OTAN y un aliado de los Estados Unidos hasta la fecha del golpe de Estado, por decirlo así, que estuvieron el año pasado. Evidentemente se ve que hay dos visiones. Una visión que es la de una economía internacional productiva en la cual los estados principales intentan no meterse en la política interna dentro de los estados, otros estados que participen, y una que es la clásica, que es en este caso los Estados Unidos y sus socios europeos, que siempre han intentado meterse en la política interna de todos los países para dominar desde sus adentros esas sociedades y para que esas sociedades poco más o menos vayan con los intereses que estos países representan. Eso no es nuevo, eso es algo que lo vemos en los siglos anteriores, en diferentes potencias europeas, y que lo hemos visto en el siglo XX con los Estados Unidos. Evidentemente, todo eso nos lleva a una gran confrontación. Pero es que es la primera vez, inclusive después, la Guerra Fría tuvo una característica muy particular, que el mundo se dividió como en dos secciones, como en dos áreas territoriales. En el caso, después de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética, se creía que iba a haber solamente una suerte de mundo monopolar, y ese mundo monopolar de alguna manera a administrar todo lo que era el planeta. Resulta ser que ese mundo monopolar ha hecho aguas, definitivamente se ha golpeado sí mismo. Aparecido otros factores importantes. Ha involucionado. Pues, ¿Cómo gravita China y Rusia en medio de este conflicto? Bueno, simple y llanamente, cuando lo vemos que... Y desafiando a Estados Unidos. Sobre todo por esto, porque no hay una confrontación ideológica a nivel internacional. Eso es fundamental. O sea, ya no es el caso de la Unión Soviética y los Estados Unidos, capitalismo versus socialismo real. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Entonces, el conflicto hoy en día es la necesidad de mercados y recursos naturales, los cuales son fundamentales para el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Estados Unidos viene desde los años 70 desarrollando una onda de financiarización de su economía, en el cual los financieros, para preservar los intereses de las clases dominantes, la acumulación de capital de las clases dominantes, ha permitido que estos hechos de orden financiero estuvieran por encima de todo lo que son los elementos de orden productivo. Eso, junto con el caso del neoliberalismo, de buscar otras latitudes donde la mano de obra sea más barata y eso facilite, por supuesto, todo lo que es la acumulación de capital, ha llevado a que el propio Estados Unidos, que es lo que plantea Donald Trump, se ha descapitalizado, por decirlo así, de empresas productivas, manteniéndose en una economía de servicios, una economía financiarizada, una economía donde el dinero, el dólar, es la acumulación del dólar, la acumulación de dinero en los paraísos fiscales y otras entidades es lo más importante. Sin embargo, eso se ha venido viniendo abajo, toda vez que hoy en día tiene un país como la China, le está, diciéndolo en buen criollo, latiendo en la cueva, tiene una capacidad productiva inmensa. Alemania, inclusive dentro de la Unión Europea, tiene una capacidad productiva inmensa, necesita colocar también esas exportaciones en diferentes partes del mundo, y los Estados Unidos, que era el sitio donde venían todas esas exportaciones, tiene la deuda externa más grande del planeta, comparada con su Producto Interno Bruto. Indiscutiblemente eso ha disparado las alarmas, eso ha disparado junto con el hecho de que internamente los Estados Unidos no tiene la capacidad de generación de empleo que tuvo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, disparó las alarmas y es lo que impulsa de alguna manera la candidatura de Donald Trump. La candidatura de Donald Trump, al intentar hacer Make America First Again, él intenta colocar dentro de los Estados Unidos esas industrias que se han ido de las fronteras norteamericanas, de las fronteras estadounidenses, pero para eso requiere, en el caso concreto de Venezuela, materias primas cercanas. Para relanzar la economía. Cercanas, sí, por supuesto. Como productora de bienes, más que de servicios o finanzas. Y hay un detalle, y perdóname que le tome la iniciativa. La idea en estos días ha quedado más clara, toda vez que Donald Trump ha declinado
la participación de los Estados Unidos en el Acuerdo Climático de París. Eso demuestra dos cosas. Primero, el gran daño ambiental que que la política que se ha ejercido desde Bush, Obama, específicamente Obama, ha hecho dentro del panorama de los Estados Unidos. Y lo segundo, el hecho que para ellos relanzar su economía siguen apostando a todo lo que es la variable de los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles agravado con el hecho de la utilización del fracking para la explotación de los esquistos o lutitas, que son básicos para la generación energética y la generación de la química del petróleo dentro de los Estados Unidos. Todo eso está direccionado en esa misma área. ¿Qué posibilidades hay que el plan insurreccional que actualmente se ejecuta contra Venezuela tenga éxito? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hay un plan insurreccional en marcha, eso es indiscutible. Los factores externos están ferozmente activados. La campaña internacional es impresionante, muy bien articulada, muy bien programada. ¿Qué posibilidades de éxito tiene esta estrategia que tiene como objetivo la caotización del país? ¿Y cómo enfrentarla? ¿Cuál sería la clave para enfrentarla, para derrotarla? Subestimar al enemigo es lo peor que uno puede hacer. Definitivamente los venezolanos podemos tener muchos problemas, pero el venezolano común, el venezolano de a pie, no ve, sobre todo la gente ya madura, no ve como un enemigo al que no piensa políticamente como él. Yo lo veo con mis vecinos, lo veo en la calle, lo veo en el metro, pueden haber discusiones, pero con excepción de estos muchachos que les están pagando para que formen todo este conjunto de desórdenes que han formado aquí en Caracas y desastres que son horribles, como el caso de haber quemado a varias personas, uno no ve esa tendencia en la gente. ¿Por qué? Porque el venezolano no estaba expuesto a la guerra ni al odio desmedido. Así que es un antídoto, la falta de odio. Sí, indiscutiblemente. El venezolano no ha sido formado para el odio. Y el odio, desgraciadamente, es la actitud psicológica fundamental que está intentando crear en Venezuela. Ahora, los factores externos están insistiendo. Indiscutiblemente que sí, y que han logrado a lo largo de estos 18 años algunos éxitos. Pero esos éxitos mismos es lo que los han hecho fracasar en el tiempo. Por ejemplo, el 11 de abril es evidente que los golpistas fueron los que contrataron a los francotiradores que dispararon hacia los dos sitios, las dos manifestaciones, para que se inculparan el uno con el otro. ¿Qué pasó? Después que la verdad se supo, la oposición nunca ha logrado manejar una masa del tamaño que logró hacer en esa oportunidad para ser lanzada contra Miraflores. Toda vez que se vio, la gente que participó en eso se dio cuenta de que ciertos intereses no les importó su vida y la gente dejó de lanzarse a la calle. El fracaso de este plan, podríamos decir que puede estar más bien en la incapacidad de la oposición para gestionar sus propios avances. Yo lo que veo es que está en la incapacidad de verdad de presentar una diáfana propuesta de país. El chavismo, les guste o no a la gente de la oposición, ha creado un conjunto de paradigmas. El paradigma de la solidaridad social, el paradigma de que la medicina es para todos, el paradigma de que la educación debe ser para todos, el paradigma de la vivienda, que es innegable a pesar de que hay personas que lo nieguen. Entonces eso ha quedado, la inclusión de pobres y sin descartar a los ricos. No es un problema de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino simplemente establecer condiciones para que el pueblo pueda crecer en las condiciones de minusvalía. Los planes insurreccionales, estas guerras no convencionales, no les importa que no haya propuestas, que no haya líderes, que no haya día después. Pero Lo que importa es cautizar. Pero al venezolano sí le importa su vida. Eso significaría un rechazo. Sí le importa la vida del prójimo y sí le importa vivir en paz. Y es evidente que por muy de oposición que sea, sabe que los intereses que hay sobre Venezuela son intereses que para nada le importa la vida de los venezolanos. Y ese para nada le importa la vida de los venezolanos es importante a la hora de tomar una decisión, inclusive a la hora de decidir cuál es la solución de que Venezuela requiere ahorita. Las encuestas que usted ha hecho son
maravillosas en términos de poder decir que la gran mayoría de los venezolanos, por encima del 80%, quiere una salida en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Está apostando Venezuela, a la paz, a la quiere estabilidad. llegar a sus lapsos electorales, quiere que hayan elecciones, quiere que haya paz, porque solamente en la paz se construye, en lo demás se destruye. Y si el 80% de los venezolanos dicen eso, que haya una pequeña parte que no piense eso por la razón que sea, sigue siendo una minoría, y esa minoría no va definitivamente a tumbar lo que la mayoría, más allá de chavistas opositores, quieren para Venezuela, que es la paz. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a usted por la invitación, profesor. Y ahora las conclusiones. No importa la posición política ni la condición social, los venezolanos no podemos desconocer ni subestimar los intereses internacionales que están alimentando el conflicto político interno para recuperar su dominio sobre Venezuela. Hoy la confrontación más importante es entre la pérdida de la soberanía y la fragmentación territorial de nuestro país versus la independencia, la integridad y la cohesión de la República. Los venezolanos queremos un país de paz y de oportunidades para todos, en un clima de estabilidad y convivencia. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país?